Vale, pues yo soy Juan Luis Sánchez, soy cofundador y subdirector del diario.es, un medio digital en España, y estoy estos días por Guatemala dando un taller para periodistas locales y de la región sobre cómo fundar y sacar adelante en estos momentos tan difíciles proyectos editoriales independientes. Yo creo que el periodismo tiene que innovar, y cuando hablamos de innovación en periodismo parece que estamos hablando de grandes inversiones en tecnología, de un dron que sobrevuele el sitio de una cobertura, de una cámara que haga 360 grados en un evento, y creo que la innovación pendiente más importante que tiene el periodismo es reconectar con la sociedad, es volver a ser importante para la gente, es que la gente entienda que el trabajo del periodismo es importante. La gente mucha gente ha dejado de pensar que eso es así porque, bueno, algunos poderes con muy mala intención han malmetido, han intentado intoxicar la relación entre la sociedad y el periodismo. Pero también ha pasado, reconozcámoslo, porque el periodismo ha cometido muchos errores, ha confundido su papel en la sociedad, se ha convertido en un instrumento y lo ha aceptado muchas veces para poder ganar más dinero, y se ha convertido en una herramienta de influencia para gente poderosa y rica normalmente, o con mucho poder político. Y eso nos ha destrozado nuestra credibilidad. Así que la misión que tenemos ahora los periodistas es retomar el control de nuestro propio oficio, intentar hacer medios quizás más pequeños, y buscar la sostenibilidad en complicidad con el lector y no intentando ser correas de transmisión del poder. Estamos viendo como en muchos países, desde luego en Centroamérica, pero si miramos más al norte también empieza a pasar, si miramos más al sur hace mucho tiempo que pasa. Más preocupantemente vemos tendencias autoritarias también en España, en Italia, en Reino Unido. Por supuesto, lo que digamos de Rusia pues sonará muy conocido. Vamos viendo cómo se van legitimando regímenes cada vez más asfixiantes para la libertad de expresión. Vemos que la batalla política ha dejado de ser una batalla sobre cuál es la mejor manera de construir un modelo, y ahora ya la batalla es puramente de identidad, es la batalla de enemigos contra enemigos, y ahí el periodismo siempre se ahoga, porque nosotros intentamos, aunque tengamos ideas y línea editorial, contar las cosas desde una pluralidad, y cuando esa pluralidad no se permite, la primera víctima es la verdad. Muchas veces decimos que el periodismo no tiene por qué hablar de sí mismo, que los periodistas no tienen por qué ser noticia, pero yo creo que va siendo hora de que empecemos a hablar de los periodistas, de que hay periodistas haciendo periódicos en el exilio, de que hay periodistas encarcelados, de que hay periodistas despedidos por hacer un comentario en televisión, que hay periodistas que están siendo investigados personalmente de manera selectiva para intentar acusarles de fraude fiscal o de cualquier corrupción sin fundamento. Y todo eso está pasando en nuestro entorno. Y eso tiene que dejar de pasar, porque primero serán los periodistas y luego será el resto de la población. Yo entiendo que la democracia tiene muchos fallos, que el periodismo tiene muchos fallos, pero la alternativa es un escenario realmente tenebroso. Y la sociedad debería responder ante esos seres imperfectos llamados periodistas, deberían responder protegiéndonos y exigiéndonos, pero protegiéndonos, porque un mundo con periodistas imperfectos es mejor que un mundo sin periodistas. Pues yo creo que estamos viendo el final de las redes sociales. Cuando Twitter deje de ser útil para la ultraderecha mundial y cuando Facebook dé sus últimos pasos ya muy envejecido, probablemente no veamos nuevas redes sociales que tomen su lugar. No vamos a ver una nueva red social transversal para el debate público, porque las políticas nacionales, lo estamos viendo en Estados Unidos con la compra de parte de TikTok para hacer una frontera en TikTok, el TikTok chino y el TikTok americano, lo estamos viendo con las intenciones de Europa de regular más el uso de redes sociales para evitar la toxicidad de la desinformación. Estamos viendo que hay ritmos de regulación muy diferentes que van a hacer que Internet tenga fronteras, que es algo que nunca tuvo. Y ahí creo que entre la segmentación de públicos, el poder del vídeo y las tensiones geopolíticas, creo que vamos a un mundo donde no va a haber un nuevo Twitter. Mira que ojalá que Blue Sky fuera un relevo, pero siento que estamos ahí los nostálgicos de lo que fue Twitter en 2010 y no los usuarios del futuro Twitter. Creo que no es necesariamente malo para los periodistas esto, porque creo que la gente va a tener que volver su mirada
a la gente que profesionalmente nos dedicamos a contar historias en un momento en el que quizá el debate online se convierta ya en asfixiante y muy poco útil. Creo que un mecanismo muy habitual de cualquier régimen autoritario es difamar a los mecanismos de control, destruirlos y sustituirlos por otros que hagan, bueno, aparentemente el mismo trabajo, pero que en realidad hagan seguidismo del régimen, ¿no? Es básico, destruir al periodista crítico para poner en su lugar a alguien que no lo sea. Y lo vemos ya incluso en la que se ha creído el gran país de la democracia. En Estados Unidos se ha expulsado del despacho Oval a periodistas de medios de comunicación y han entrado otros periodistas que cuando pasa Zelensky por el despacho Oval le dicen si no le da vergüenza venir vestido así, y que dan pábulo a los bulos del presidente. Es que lo estamos viendo en directo en muchos países, insisto, validados por el presidente más importante del mundo, que sigue esa misma estrategia. Lo vemos en Guatemala, lo hemos visto en Guatemala en otros momentos, lo hemos visto en El Salvador, lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en un montón de sitios. La declaración de guerra a cualquier mecanismo de control y ese resumen de la actualidad que eso, estás conmigo o eres el enemigo de la patria, ¿no? Que, claro, en el caso del periodismo es que es imposible no convertirse en enemigo en algún momento, porque aunque tú puedas compartir ideas, incluso con un determinado gobierno, la exigencia de fidelidad es intrínsecamente incompatible con el periodismo, porque el periodismo se trata de, día a día, discernir lo que tiene sentido de lo que es propaganda. Y todos los gobiernos hacen propaganda, aunque puedas compartir ideas con ellos. Todos los gobiernos mienten e intentan mentir, aunque puedas compartir ideas con ellos. Y ahí está la labor del periodista, que aunque pueda compartir algunos valores, o no los comparta, tenga la suficiente confianza social como para hacer ese trabajo de control. A día de hoy me cuesta hacer una premonición de hacia dónde va el ecosistema de la información en Internet. Sí que creo que al menos tenemos ciertos refugios. Está claro que ya Twitter no es un lugar para informarse, porque la cantidad de desinformación que circula no merece la pena informarse ahí, porque hay tanta mentira que no merece la pena esforzarse para encontrar la verdad. Creo que Facebook es un lugar ya muy envejecido para el debate público, muy gastado, aunque pueda hacer su función en comunidades locales. Instagram y TikTok, sobre todo Instagram, han despreciado por completo, ¿no? La manera en la que está hecha Instagram no es para el debate público y político. TikTok, como YouTube, puede estar muy bien para la divulgación, y yo creo mucho en la validez de los creadores de contenido cuando esos contenidos son interesantes, están bien hechos y son útiles. A mí me encanta seguir muchísimos youtubers, gente en TikTok que me cuenta cosas que yo no sé y que son maravillosos. Y creo que, de hecho, estamos yendo de un ecosistema donde todos producíamos mucho contenido en redes sociales, subíamos nuestra vida a Instagram, tuiteábamos nuestra opinión permanentemente, a un esquema de consumo de masas de nuevo. Hay muy poca gente que crea contenido y el resto estamos mirando. En TikTok y en Instagram y en YouTube, sobre todo, ¿no? Y ahora nosotros subimos menos cosas a redes sociales, los ciudadanos de a pie, ¿no? Yo como periodista creo que sí que hay formatos como las newsletters o los podcasts que están permitiendo que gente que ya está muy harta de las redes sociales pueda encontrar formatos más tranquilos, que tienen un principio y un final, que le dan una visión ordenada de la realidad y que puedes compartir o no lo que se dice en un momento determinado, pero por lo menos te dan la sensación de estar informado sin ansiedad, ya que las redes sociales se han convertido en un lugar donde uno siempre tiene la sensación de que no se entera de nada. Creo que cualquier actor político y social tiene derecho a tener sus canales de expresión y sus canales de comunicación. No creo que sean comparables los casos de gente asociada a Bukele mientras Bukele es presidente de El Salvador a que un diputado que ha sido vicepresidente del gobierno quiera montarse su propio canal online, que tiene todo el derecho, y defender ahí sus ideas y su postura. Creo que no es comparable. No creo que Canal Red en España sea una amenaza para la libertad de expresión por su existencia, aunque es verdad que Pablo Iglesias es muchas veces muy crítico con los periodistas de una manera que a mí no siempre me parece justa, pero creo que no es comparable porque ahora mismo
la inmensa mayoría del ecosistema mediático en España está sostenido por poderes financieros y políticos muy cercanos a la derecha y a la ultraderecha. Y hay muchísimos medios de comunicación, muchísimos, que garantizan que la expresión de ideas conservadoras en España llegue masivamente a todo el mundo. Y hay algunas excepciones progresistas en España que sobrevivimos a eso, de periodistas que tenemos medios de comunicación. Y luego están pues algunos canales como Canal Red y otros espacios de expresión que están entre lo político y lo periodístico, dependiendo del espacio, que bueno, intentan lanzar sus mensajes perfectamente legítimos de defensa de sus ideas, muy asociadas a un partido político que es Podemos, ¿no? Pero bueno, medios muy cercanos a partidos siempre han existido. El problema es cuando se utilizan para silenciar a otros medios de comunicación, ¿no? Así que siempre que sea una cuestión que favorezca la pluralidad, pues yo creo que forma parte de lo inevitable. Y desde luego en España hay muchos más casos de agitación de ultraderecha que de medios de comunicación de izquierdas o progresistas. Creo que Guatemala es uno de esos países donde los periodistas nos dan una lección permanente a los periodistas que somos de otros países. Creo que el valor que se ha tenido en este país en las últimas décadas para contar algunas de las historias que ha sufrido este país está muy por encima del estándar exigible a cualquier persona. Creo que solo el hecho, por hablar del presente, ¿no?, que haya un medio como EPE Investiga que se esté haciendo por personas que en algunos casos no pueden vivir en Guatemala y que además recogen el legado de una experiencia previa como la del periódico, que fue tan dura y que sigue teniendo consecuencias sobre la libertad de expresión en este país, con gente que ha sido encarcelada. Creo que nos pone un ejemplo de hasta qué punto hay periodistas en el mundo que están dispuestos a sacrificarlo todo. Yo no sé si yo podría sacrificar tanto. Por tanto, para mí el periodismo independiente de Guatemala solo me merece admiración, respeto y casi complejo de inferioridad. Creo que lo que se hace en muchos países de la región está muy por encima de las razones profesionales para dedicarse a esto y entra ya en un grado de vocación que creo que nos genera a todos los demás una deuda con vosotros por los esfuerzos que hacéis. Creo que el periodismo tiene que hacer un esfuerzo por acercarse a la sociedad. Creo que esa es la innovación pendiente, como decía, del periodismo. Pero también creo que la sociedad debe empezar a cuestionarse la crítica a la totalidad que los políticos hacen del periodismo. La sociedad tiene que decidir si quiere creerse la versión de los políticos sobre el periodismo. Hay líderes políticos que explotan mucho la crítica al periodista para anular las conversaciones sobre ellos mismos. Yo sigo siendo, igual que hace 20 años, muy crítico con mi propia profesión. Yo podría estar 2 horas hablando de lo mal que hacemos nuestro trabajo. Pero creo que es un ejercicio, es una conversación entre la sociedad y nosotros. Los políticos mejor que no se metan, sobre todo cuando están en ejercicio de poder, porque normalmente persiguen unos intereses que no son ni los de la sociedad ni los del periodismo. A la gente le diría, como le digo a la gente en España y le digo a la gente de cualquier parte del mundo, que identifiquen al buen periodismo, que el buen periodismo no es el que siempre les da la razón, sino el que a veces les hace pensar y les coge a contrapié, y que el periodismo no es una herramienta en manos de la batalla política. El periodismo es una manera de entender el mundo. Y una vez que lo entiendes, viva la batalla política. Pero no somos un arma arrojadiza, ni para los que están a nuestro favor, ni para los que están en nuestra contra, ni para un partido ni para otro. La vida no se divide en partidos políticos, la vida no se divide entre régimen y oposición. La vida son un montón de problemas que nos afectan diariamente y nuestro trabajo como periodistas es contarlo. A la sociedad le diría, por lo mismo que nos digo a los periodistas, hay que volver a conectar porque nos están tendiendo trampas y estamos cayendo en ellas.